Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. Por las calles de la villa se me astilla mi canción. Los niños de la villa se pelean por un rayo de sol. Miseria, estás tan fea. Miseria. ¿Qué pasó? Damián Sánchez. Queríamos romper la emoción que ya estamos teniendo. No era lo indicado, ¿no, Victoria? Sí, seguro. Pero bueno. Bueno, miren, yo les cuento que me parece, ¿no?, que hoy va a ser un programa de gran emotividad, con alguien que conocí hace muchos años, al que respeto, al que quiero. A veces uno no se ve todos los días, ni mucho menos, pero quedan grabados a fuego historias, ¿no? Victorio Paulón está hoy con nosotros. De por sí él es la representatividad de muchos compañeros que están, que no están, de muchas luchas y de, guardo para mí, vos me dirás, la pelea por una democracia igualitaria, para que esa miseria a la que hace alusión Damián Sánchez, que ya era incipiente en aquellos 60, 70, la idea era que desapareciese. Miranos hoy, ¿no? Así es. Desde ese punto de vista perdimos la batalla. Sí, claro. Bueno, tu militancia aparece allá por los 60, 70, contanos. Sí, en realidad yo vengo a Rosario en el año 68, empiezo a estudiar comunicación social, periodismo, en la calle Maipú. Y vivía en un colegio mayor en Paraguay y Viamonte, donde era una especie de pensión para estudiantes y trabajadores del interior que organizaban los curas. Eso eran los claretianos, estaba el padre Bonino, acá un rosarino muy macanudo. Y bueno, y empiezo a estudiar y me vinculo con lo que en aquel momento era la corriente de comunidades cristianas de base, los curas del tercer mundo. Y justo en esos días matan al hermano del cura Ferrari, José María Ferrari, que estaba en la iglesia aquella que está por Catamarca y Richieri, por ahí. Sería el adjunto, no me acuerdo el nombre, ¿no? Estaba el párroco y el segundo. Y él al poco tiempo viene y me dice, me viene a vivir a una villa. Yo viví con los pobres, estoy podrido, todo esto, porque estaba muy golpeado por la muerte de su hermano, también casi cura. Y le digo, bueno, vamos, te acompaño. En esa época, la Villa del Triángulo, que está en Godoy y Lima, era incipiente, había un gran basural, 10, 12 ranchos. Bueno, empezamos a construir nuestro ranchito. Y yo seguía estudiando en la facultad. Y yo viví muy intensamente esa experiencia, lo que era, porque eran muchos trabajadores del mercado y de Galvez y San Nicolás. O sea, eran momentos en que una villa estaba integrada por trabajadores. Por trabajadores. Bueno, volvemos casi a lo mismo. Sí, claro. Y bueno, la villa fue creciendo, estuve un año y pico compartiendo esa experiencia, al mismo tiempo formábamos las comunidades cristianas de base, con casi todo. ¿Seminarista, Victoria? Yo había sido, claro, hice el secundario, el año 60-64 en Santa Fe, en Guadalupe. Claro. Y o sea que estaba muy... ¿Lo tuviste a Bergoglio? No, porque es jesuita, ¿no? Claro, tenés razón. Porque estuvo más o menos en la época cuando por ahí. yo entré, se recibía de cura, el que el otro día lo cruzó a Macri en la iglesia en Tandil, que le empezó a hablar en defensa de la educación pública. Mira. El cura Troncoso, que estuvo, de Rafaela, que estuvo preso como 9 años. Sí.
Y bueno, toda esa corriente de la iglesia nos marcó la vida, digamos, porque a partir de eso yo creo que fue el comienzo de mi militancia. Y eso también me llevó a que cuando estaba terminando la carrera optara por irme a trabajar a una fábrica. Bilber. Me fui a Bilber en Villa Constitución, bueno, pensando un trabajo a largo plazo. A los pocos meses se armó el gran despelote, la intervención. Estamos hablando todavía de la época del... ya había venido el peronismo. Claro. Ya había venido, pero el Villazo fue... ya muerto Perón, ¿verdad? No, la toma de fábrica fue en el 74. 74. Perón muere en julio del 74. El 74, claro. Y claro. la represión es en el 75. Claro. Así que bueno, ahí me tocó asumir la responsabilidad de integrar el comité de lucha, porque estaban todos presos los compañeros. Claro. O sea, la camada dirigencial estaba presa. Toda la comisión directiva, menos el negro Segovia. ¿Y qué pasó? Eso fue un experimento, ¿no? Un experimento de lo que Se venía. cruzaron dos cosas. Por un lado venía todo lo que había sido el sindicalismo clasista y combativo, del cordobazo, del rosariazo, los CGT argentinos. Venía en un proceso de decadencia, se había reinstalado la vieja burocracia sindical y eran intervenidos uno tras otro. Habían intervenido al ESMATA de Salamanca, Luz y Fuerza de Tosco, a la Federación Gráfica Bonaerense de Ongaro. Y lo último que estaba quedando ahí por fines del 74 era Villa Constitución y el Ingenio Ledesma. Y los dos son intervenidos la misma noche, el 20 de marzo del 75. Así que bueno, de repente me vi metido en ese gran conflicto que duró 60 días y que era muy extraño porque no tenía ninguna reivindicación económica. Era una huelga por la libertad de los dirigentes presos y la devolución del sindicato. ¿Quién era el secretario general en ese momento? Alberto Piccinini había sido electo. Alberto. Sí. Claro, esa era mi duda. Si fue él que lo tomaron preso. Él encabezó la lista y lo detuvieron a él y a toda la comisión directiva. Claro. Bueno, yo te conocí a vos cuando volvías de Cuba, cuando Fidel hacía aquellos encuentros sindicales contra la deuda externa. Claro, ahí lo conocí, digamos, en persona, por así decirle, al Pichi que recién salía, hacía poco que salía de la cana. Unos 2 o 3 años. Sí. Y a Alberto, y a Julio Guillán, que fue, siempre lo digo, fue la persona que me dijo... Nena, ¿por qué? Pues ella era muy chiquita en esa época. Me dice, ¿por qué no pensás en hacer un programa gremial? Fue el impulsor, siempre lo agradezco. ¿Ya cuántos años? Sí, 30 y pico. No, bueno, Julio era formateado en también el preso, argentino con la idea de un sindicalismo más activo, con comunicación. El diario de la CGT argentino fue todo un símbolo de época, digamos. Y Entonces vos tomaste casi sin querer esa posta, o en general, sin querer, digamos, con convicción, pero... La generación nuestra nos pasó eso. Uno decidía determinadas cosas y la historia, que venía tan acelerada, la ola te llevaba. Ahí dijo, lo más loco fue, y ahí se cortó, no sé qué quería decir. Claro, lo más loco fue imaginándose uno lo que fue la dictadura dentro de la fábrica. Porque a Sindar... Si hay una bisagra entre la pata civil o la responsabilidad empresaria y la dictadura militar, el punto de contacto es Acíndar. De Acíndar sale el presidente del directorio, Martínez de Oz, que va a ser el ministro de Economía. Y López Aufrán. Y lo sigue López Aufrán. López Aufrán siguió hasta el 91, que también en el marco de otro conflicto se terminó yendo a Acíndar. Y los años que pasaron desde la derrota a la huelga hasta el 10 de diciembre, al 6 de diciembre del 82 fueron años de militarización absoluta, no se podía hacer nada dentro de la fábrica. Entonces, perdóname, y lo loco fue que a pesar de todo eso, el 6 de diciembre del 82 hay un paro convocado por la CGT incipiente, de Ubaldín y todo lo que se venía conformando alrededor de los 25, y en Acíndar no hay paro porque la intervención manda a la gente a trabajar. En el turno a las 6 de la mañana hay mucho control policial, la gente entra normalmente y la policía se relaja. A las 2 de la tarde, cuando cambia el turno de mañana por el de tarde, los ómnibus entran siempre 45 minutos antes, empiezan a llegar y 20 minutos después de las 2 empiezan a salir el turno tarde. Fue Alberto Piccinini con 2 compañeros más, pararon el primer colectivo
y se sube y le dice, compañero, somos la UON de Villa, no podemos carterear un paro. Y lo miraban porque la mayoría eran pibes jóvenes que habían ingresado. Que casi no lo conocían. No lo conocía. Conocía claro. a algunos, lo había Claro, escuchado nombrar. claro. Hasta que un viejo allá al fondo, que era de Arroyo Seco, le dice, Pichi. Y en ese momento se empieza a levantar la gente y para el segundo colectivo, el tercero, cuando llega la policía ya había 150, 200 personas, no pudieron hacer nada. Y adentro, cuando se corrió la noticia de que había vuelto Piccinini a hacer una asamblea, los viejos estaban bañando en el vestuario y lloraban como chicos. O sea, 5 años. Y esto lo digo simbólicamente por lo que pasó en la dictadura. Claro. 5 años de terrorismo de Estado, de barbaridades, desaparecidos, asesinatos, cárcel, exilio, y de repente la cosa colectiva se rearma en torno a la democracia, en torno a la recuperación de los sindicatos, la reivindicación económica, y al año, 2 años después, ya tenemos una CGT unificada, tal vez en el periodo más prolongado de CGT Y ya única. había un germen de final de la dictadura. Ya Claro. había un Claro. Sí, sí, había... Y lo que recuerdo haberte escuchado o leído en algún momento, Victorio, que el 30% más o menos eran trabajadores metalúrgicos, ¿no? De los desaparecidos y demás. Se habla de un 50% de los desaparecidos que tiene alguna vinculación con la actividad sindical, delegado, comisión interna, activista. Sí. El otro 50% militaban en fuerzas políticas que concebían el papel hegemónico de la clase obrera en un proceso de transformación. O sea, prácticamente todo el universo de los desaparecidos está vinculado con aquella cuestión del rol de la clase obrera en lo que se buscaba, que era un proceso de transformación. Algunos del peronismo, otros con una visión más de izquierda, pero la idea del papel de la clase obrera en la Argentina fue siempre muy fuerte. Claro. Muy fuerte. ¿Hubo una bisagra en tu vida en Villa Constitución? Sí, claro. Sí, Porque ahí nomás, casi medio al toque, terminaste en cana. Claro, en la huelga. 1 de mayo del 75 me detienen a mí, a Zenón Sánchez, que era compañero de Asinter. Él estuvo preso hasta el 79, le dieron la opción para salir del país, se fue a Noruega y vivió hasta hace unos 7, 8 años, 30 y pico de años, se jubiló como metalúrgico allá. Y bueno, yo seguí preso hasta agosto del 81, me dieron la libertad vigilada, estuve en Villa Trinidad, en la casa de mi hermano, mi mujer y mis hijos estaban... Mi mujer se fue en el 76 cuando secuestraron a mi hermano, la fueron a buscar y se fue a Uruguay. ¿No? Pedro Paulón, el mayor. Sí. Se fue a Uruguay y después se fue a Francia. Y empezó los trámites para llevar a los chicos. Bueno, el trámite de la patria potestad para autorizar llevó 3 años. Así que cuando llegaron allá en el aniversario del Cordobazo, fue el 29 de mayo del 79, hacía más de 3 años que no los veía. ¿Y el sustento familiar seguía llegando? ¿O bueno, no trabajabas, estabas detenido? ¿Cómo se resolvía eso? Alguna vez mi hermano me depositaba algo. En las cárceles se deposita en una cuenta de cada preso, los familiares depositan dinero. Para la cantina, para lo que... 4 o 5 cosas que venden ahí, el cigarrillo... Ahora, y la familia, el que quedaba afuera. No, mi mujer llegó a Francia y era abogada y hizo desde empezó a cuidar chicos, a limpiar vidrio, lo que fuere. Hasta que aprendió a hablar y fue de alguna manera mejorando la calidad de su trabajo. Claro. ¿Estuviste, digamos, por así llamarlo en bruto, en negro y en blanco? No, yo caí en la época de Isabel, fui puesto a disposición del Poder Ejecutivo, no me hicieron ninguna causa, fui detenido en el marco de la huelga. Nosotros veníamos preparando, era el 1 de mayo, veníamos preparando una marcha a Buenos Aires a pie, queríamos ir con todos los metalúrgicos de Villa, era una locura. Hicimos 30 años después con la CTA de Víctor de Genaro. Pero bueno, la cosa es que veníamos en un auto desde San Nicolás por un camino de tierra y cuando subimos a la entrada de Villa justo caemos en una pinza, en control. Y nos empiezan a revisar hasta que encuentran en Carbónico los papeles que eran instrucciones a los responsables de los barrios de cómo organizar el locro el 1 de mayo y después llevar la gente para marchar a pie a Buenos Aires. Y bueno, ese papel fue suficiente, nos detienen.
Y soy el primero que me sacan para interrogar, y el sumariante de Villa, típico, escenario de la época, un cana atrás que debe haber pesado 100 kilos, y el sumariante adelante que te hacía preguntas. Yo estaba esperando en qué momento cobraba. Claro. ¿Había maquinita o no? Con la maquinita de escribir y el cana en posición de que en cualquier momento te la daba. Entonces me dice, bueno, ¿y qué está haciendo acá? Le digo, soy el comité de lucha, estamos en una huelga por esto. Bueno, y empecé a dar la explicación política. El tipo se queda duro y me dice, yo también trabajé en la fábrica y también hice huelga, me dice. Pero los dirigentes siempre terminan arreglando y se van con la plata y la gente se jode. Le digo, es verdad, pero esta vez es diferente, acá hay otra cosa. Y se queda duro, lo mira al tipo que estaba parado atrás y sale. Se ve que habló con alguien, me meten en la celda, nos cargan a todos en esas camionetas, sí, las dos yesas, ¿te acuerdas? Sí. En la parte de atrás, y nos trajeron a la jefatura de Rosario. Ajá. Nos ponen a disposición del Poder Ejecutivo, estábamos primero incomunicados, me sacan a tocar el piano, a la foto, esas cosas, y me cruzo con Felipe Rodríguez Araya, que yo a Felipe lo conocía mucho, porque antes, cuando yo trabajaba como periodista en la municipalidad, con Adel Maldana y Sven Segovia le hacíamos el diario de los radicales, el provinciano, un diarito que sacaba Felipe Rodríguez Araya previo a las elecciones del 73. Claro. Y me tenía mucho aprecio, entonces, y era un tipo muy optimista y se daba manija. No te hagas problema, Victorio. Yo mañana hablo con Sabino, que en ese momento era el ministro de Defensa, porque Sabino fue asesor de mi viejo, del viejo Agustín. Claro. Y sacamos enseguida, me dice. Bueno, a Felipe a los 3 meses lo asesinaron, lo masacraron, y yo me quedé 6 años y medio. Pero ese era el clima contradictorio de la época. 6 años y medio estuviste. Sí, 6 años y medio. Desde, bueno, yo fui un privilegiado al lado de tantos compañeros que no la pudieron contar más. Claro. Desaparecieron, que los mataron. Claro. Yo pude juntarme de vuelta con mi familia, la mayoría de los compañeros no. Claro. Así que bueno. Es el nivel primario de un chico, ¿no? 6 años, ¿no? Sí, tenés razón, la escuela primaria. Toda la escuela primaria. Y bueno, la cárcel fue la universidad de la vida para mí. Yo me debo haber cruzado, porque además tuve, como donde iba me elegían delegado. En Coronda por 2 razones, porque venía de la huelga, en el pabellón de preso político hay un reconocimiento al papel. Claro. Y además era amigo personal de César Tavares, que era el director de cárcel de la provincia. Mira. Muy amigo de César. Y cuando venía los miércoles y daba audiencia, todo el pabellón, 80 y pico, se anotan para la audiencia, lo van llamando uno tras otro y a mí no me llaman. Entonces ya estaba en la ventana sacándole el cuero, no se quiere jugar, porque yo lo conozco. Entonces me saca último, me sacan y voy. Y cuando llego, el milico que me acompaña, César lo mira y le dice, retírese. Y nos quedamos los dos solos. Se levanta, me abraza y se larga a llorar como un chico. Dice, Victorio, vos preso político, yo... No, le digo, no seas loco, César. ¿Sabes lo que es para nosotros que estés vos al frente de esto? Claro. Y de hecho, hasta que lo sacaron con los decretos Luder, que pasa a las cárceles de posición del ejército, lo vuelan a él, hasta ese momento el régimen, las cárceles era un lujo, con las visitas, con la... La pregunta dura, ¿había tortura? No, vino después. Después que lo echan a él. Claro. Y que vienen los decretos, simulan un motín, porque un día habíamos conseguido con él que los días de lluvia teníamos recreo dentro del pabellón, porque si no te quedaba encerrado en la celda. Y era un día como hoy, que llovía, que no llovía, y ellos querían que saliéramos al patio, nosotros decíamos que no íbamos a quedar en el pabellón. Bueno, nos declararon en motín, nos encerraron a todos y a 33 nos sacan. Y ahí sí, ahí nos llevan a Devoto, y la entrada a Devoto cobramos, pero 6 horas, ¿viste? Ella, a mí, que era el delegado, y a 2 compañeros más, tuvimos un trato especial. Yo terminé con 4 o 5 costillas rotas. 33 días en un pozo, en un sótano, claro, con celdas que eran de castigo. Hoy están clausuradas en Devoto.
Y bueno, y después me llevan al Chaco, donde ya me agarra el golpe, el aislamiento y toda esta historia. En el medio, ay, ¿tengo que ir a un cortecito? Sí. Bueno, sí, ya vas a un cortecito. En el medio, el último abrazo con Pedro, ¿cuándo fue? Cuando me vino a visitar a la jefatura. Vos ya estabas. Yo estaba los primeros días, 12 días en la jefatura antes de que me lleven a Coronda, y pasó un día con las manos todas sucias de pintura. Digo, ¿qué te pasa? No, dice, estuvo pintando por tu libertad. Le digo, pero vos sos loco, así. Y bueno, fue la última vez que lo vi. No, perdón, vino una vez a verme a Coronda. Después de eso me vino a ver una vez a Coronda. Y después desapareció. Y el 19 de julio yo estaba aislado sin visita desde el golpe. El 19 de julio lo secuestran a él y a otra compañera en el taller que tenía, donde vivía él, en Bustamante y San Martín. ¿Tus padres vivían por entonces? No. Mi madre había muerto en el 64 y mi padre el día antes de las elecciones de Cámpora. ¿Familia peronista? Sí, claro. Sí. En un minutito, yo sé que allí usted en casa está como nosotros, queriendo escucharlo a Victorio Paulón, que hoy nos ha visitado para contarnos todo esto que debe ser recordado, no para quedarnos en el pasado, para que ningún futuro parecido nunca nos tome sorprendidos, ¿no? Sí. Esperemos que eso no ocurra. Yo creo que eso no va a ocurrir más. No sé si es tanto mi deseo que... Yo creo que los juicios, los 700 y pico de condenados por los crímenes de lesa humanidad son una señal en la historia para que nunca más pase. Falta la pata civil, que son esos 150, 200 apellidos que estuvieron detrás de todos los golpes de Estado desde el 30 hasta el 76. Pero bueno. En un segundo volvemos con Victorio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Cosas de Mujeres, salón de estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Mi nombre es Gabriel Nani, soy vecino de calle Sarmiento al 600. Realmente veo una diferencia total de lo que era antes calle Sarmiento a lo que es ahora. Antes calle Sarmiento era una calle que no atrapaba, que no pasaba gente. Vinieron a consultarnos, hubo reuniones, se nos mostró el proyecto, se nos preguntó si estábamos de acuerdo o no, que uno no pensaba que podía tener tantos beneficios como el que tenemos ahora. Significa para los vecinos que disfrutamos mejor de la calle, tenemos más lugar para
transitar, uno puede estar bien tranquilo en el centro con la zona calma que han hecho. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, nonino. Tal vez, No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer. tal vez te provoque Qué risa verme tirado a tus pies. Pero antes le decía a Victorio, me haces acordar a Bayer. Bayer un día, no me acuerdo si estabas vos también, cuando nos dijo, soy un especialista en cárcel, no, las recorría todas. Las estudió, y vos también, ¿no? Hiciste un raid por... Y pasé prácticamente, salvo Sierra Chica, creo que las cárceles federales donde había presos políticos, todas. En todas. ¿Cuál fue el día que te encontraste con esa foto? Uy, eso fue 80 en la guerra de Malvinas, 82, cuando llegué al exilio. Yo fui a Bélgica, Mabel me estaba esperando en Bélgica, ella vivió en París. Al día siguiente nos tomamos un tren, yo pedí el refugio, lo hice en Francia, y los chicos estaban en colonia de vacaciones en los Alpes, estaban en la escuela primaria, tenían 7 y 8 años. Y ella le había escrito, cuando yo la llamé por teléfono, que me había levantado la vigilada y empezaba el trámite para irme, ella le mandó una carta que nunca le llegó, o sea que no sabían que yo había llegado. Ah, los chicos no sabían. No sabían. Ah, Y se fueron los a la dos al mañana... encuentro. Yo llegué un sábado, ahí comimos un asado con unos uruguayos que vivían ahí en el mismo, era un edificio tenía la planta alta, planta baja y sótano, o sea que había 3 familias distintas. Y el día siguiente fuimos a esperarlo a la llegada de la colonia de vacaciones, y bueno, Mabel me decía, anda despacio, yo tenía una ansiedad. Claro. Y bueno, se bajaron los chicos, abrazaron a la madre, yo estaba parado ahí, viste, y me iba acercando y Alejandra me mira y le dice a Mabel, ¿quién es este tipo? No. Sí. Y bueno. Papá. Sí, este es tu viejo. Y esa foto debe ser del momento en que los chicos habían llegado, en el 79, que también fue muy... Tremendo. Para Mabel fue muy fuerte, sí. Claro. Porque además la pelea, el trámite para poder sacarlo del país fue... Sí. Cada uno daba su batalla, ¿no? Sí, claro. En distintos lados. Porque no estábamos preparados para esas cosas. Claro. Nosotros pensamos ¿Vos tuviste actividad, participaste en grupos ideológicamente, digamos, consistentes o en grupos armados? No, yo participé en grupos armados. Yo pertenecía a Montoneros. Fuimos la primera división de Montoneros, la columna Sabino Navarro. La Sabino Navarro, claro. Que se dividió prácticamente cuando llegó la democracia en el 73. Claro. Y nosotros centralmente nos dedicamos al trabajo en los sindicatos, los barrios, el trabajo, lo mismo que hacen hoy las organizaciones sociales. Y en ese contexto yo fui a Villa y bueno, y ahí la vida me puso en la carrera sindicalista. Ahora después te voy a preguntar del pitch. Sí. Pero antes, mirado desde hoy, ese ayer, ese abrazar todo a lo que dé lugar y cómo dé lugar.
estuvo, no te voy a preguntar si lo volvería a hacer porque es una estupidez, pero digamos, si hay un debe y un haber, ¿dónde los centrás? Lo positivo para mí de esa experiencia fue los códigos con los principios con los que uno abrazaba la política. Nadie pensaba en la carrera política. Nadie tenía en su cabeza ser el cargo, concejal, diputado, una concepción colectiva, un compromiso, porque además tampoco creíamos, el tema de la democracia había sido tan escasa en nuestra infancia, en nuestra juventud, que no podíamos imaginar un mundo donde el parlamentarismo durara 30 años como duró hasta ahora. Entonces la militancia política era fundamentalmente la asistencia a los trabajadores, a los sectores más necesitados, y la resistencia a las fueron siempre en las dictaduras, y después empezó en los 90 lo mismo, fueron políticas de ajuste. Fueron políticas de concentración de riqueza. Entonces, la concepción de la resistencia y la lucha estaba muy ligada a la... Y en lo personal, la austeridad, el compañerismo. Yo soy testigo de compañeros que murieron en la tortura sin delatar el nombre de otro compañero. El valor de la palabra compañero es muy distinto a lo que uno vio después, y yo lo entiendo. Y creo que eso... en una etapa como esta, que volvemos a vivir una etapa de un gobierno conservador, de política de ajuste, con una generación entera que irrumpió en el mundo de la política como la del 73, porque lo que pasó alrededor de la muerte de Néstor Kirchner, del Bicentenario, fue una irrupción de toda una generación en el mundo de la política, y también de una generación nueva en el mundo del trabajo. Hoy, María, tenés más del 50% de los trabajadores activos conocieron el mundo del trabajo después de Néstor Kirchner. Hay una nueva clase obrera. Nosotros somos resabios de una etapa anterior. Entonces, de cara a eso, ¿qué es lo que yo jamás hoy le diría a un joven que tiene que agarrar las armas? Sí le diría que se tiene que comprometer, sí le diría que la garantía del sostenimiento de la democracia son los trabajadores, que es mentira que en este país, cuando hubo inestabilidad, golpe de Estado, fue culpa de los sindicatos, que ese es el argumento remanido, que es mentira que con el peronismo ningún gobierno electo por las urnas puede terminar el mandato. Los gobiernos que no lo terminan son porque aplican políticas económicas que destruyen el tejido social y generan la reacción. Y rompen ese pacto con su gente, con los votantes. Y después contarle qué es lo... Yo estoy en una etapa de la vida donde me invita mucho a dar charla, a contar cómo fue aquellas generaciones. Pero yo insisto mucho en esto, que es posible la construcción política desde una idea de lo colectivo. Que no es la pelea de todo contra todo para ver quién es el candidato o el diputado, sino la solidaridad entre los compañeros, aunque parezca ingenuo. Esas son las cosas que yo rescato. Lo otro, deberíamos tener varios programas de tiempo para explicar por qué nuestra generación asumió la violencia. Porque fue? uno se pregunta, yo tenía 8 años. Nos tenemos que ir para allá, pero antes, uno se pregunta, inclusive con Isabel, la deuda externa eran, corregime, pero de 7.000, la pobreza, ¿en cuánto estamos? No era un índice que se tenía en cuenta. Y además era otra... Suena feo cuando uno dice la pobreza digna, porque la pobreza nunca es digna, pero con otras características. La característica que vos podías vivir, como viviste vos en una villa, pero estaba la gallina, estaban los huevos, estaba el almácigo, estaba... ¿Verdad? No estoy diciendo otra cosa. Los que hemos pateado algunas veces esas villas, conocemos esa realidad. No había hambre. No había... Había otras privaciones. Esa es la síntesis. No había. Entonces uno dice... Hoy tenemos el 30% de personas absolutamente excluidas, absolutamente puestas abajo de la alfombra. No estamos escuchando gente que diga, bueno, en líneas generales, siempre lo hay, como hay políticos muy dignos, siempre lo hay. Ahora, no estamos escuchando, y más en un año electoral, que digan, bueno, nuestra propuesta para nuestra propuesta para sacar, generando trabajo es esta, de donde venga,
no lo estamos escuchando. Nos dice, ¿por qué en aquel momento la lucha armada si hoy la realidad es totalmente superior a aquella? Sí, bueno, no, yo creo que era... a la Argentina, a diferencia de otros países, el componente político de la resistencia fue determinante. Claro. En el 55, uno lo recita, lo dice, en el 55, en la Plaza de Mayo, se tiraron el doble de toneladas de bomba de lo que se había tirado en Guernica. No, la mitad. Y murieron el doble de personas. En un país que no tenía antecedente de esos niveles de violencia. Los famosos fusilamientos después de León José León Suárez, fue todo un claro. proceso, la proscripción. La del proscripción, eso fue, ¿no? Yo Fue el creo que eso detonante. fue determinante porque todo el mundo auguraba que el peronismo nunca más... Claro, no le daba el cuero. No le daba el cuero, no, eso fue al final cuando Sí. ya venía. Vamos, allí seguimos charlando Vamos. de esto, pero nos tenemos que trasladar para allí. Ahí le ponemos el... Marrón, marrón, por las calles de la villa, por las calles de la villa se me astilla una canción. Dos niños se pelean por un rayo de sol. Miseria está muy fea, miseria que pasó. No dejes que te vea tu espejo de cartón. Bueno, siempre recibimos a nuestro invitado con algo y me parece que reflejó toda una etapa, ¿no? Toda una historia y Damián Sánchez, bueno. Permitime que te diga que es maravilloso. Me encanta. Gracias. Pichi, hablemos del Pichi. Pichi, bueno, una larga historia. Con muy pocas personas estuve trabajando junto tanto tiempo. Yo en la UON de Villa, desde mi vuelta al exilio, estuve prácticamente 25 años. Pichi es el emergente, por un lado, de aquella clase obrera de los 60 en Villa Constitución. ¿Cómo se forma la clase obrera en Villa? Son los campesinos de la zona, no te olvides que en el departamento Constitución, que algún día lo vamos a charlar también, esa pequeña franja de 20 kilómetros que va del Arroyo del Medio al Pavón, Sí. del Paraná hasta 80 kilómetros adentro, el siglo pasado fue el escenario de más violencia política que el resto del país. Tenés el Grito de Alcorta. Sí. Tenés, ahí Pedro Peretti publicó la muerte del capitán Loren, Loren, que era uno de los cuadros de la resistencia de Irigoyen, Sí. contra los conservadores. Tenés la lucha de los anarquistas en la década del 30 en el puerto de Villa Constitución. Hay un dicho en Villa que tardé años en descubrir qué era, que decía que un febrero en Villa había tenido 28 días y 29 muertos. Y eran las famosas huelgas de los anarcos en el puerto contra los carreros que venían por los caminos de tierra a traer el cereal al puerto. Claro. Y después tenés todos los episodios de la década del 70. Y bueno, Pichi es el típico gringo del interior del departamento que viene a trabajar a la industria. O sea, eran familias de gringos, no en el caso de Pichi, pero la mayoría eran 4 o 5 hijos, campos chicos, 80, 100 hectáreas, uno se quedaba en el campo y los otros buscaban laburo. Para los otros, claro. Ese era y además de una experiencia sindical muy acotada, no habían sido parte como en Rosario, en Córdoba, de las luchas anteriores. Fue todo casi intuitivo. No, fue una reacción a los abusos del poder central de la UON, de no dar elecciones, recaudar 100 millones de pesos y mandar 2 millones a la seccional, el resto quedarse en Buenos Aires, no tenían ambulancia. Es decir, todo un caldo de cultivo de cosas mal resueltas. Era el polo más importante metalúrgico. Claro, porque vos es un más San Nicolás y Villa tenías ahí 7.000 te estaba mostrando. Trabajadores. La foto ahí está, ¿no? A ver. ¿La sacaron? Bueno, ahí está. Uy, claro. 7.000 metalúrgicos en Villa y 15.000 en San Nicolás. Villa tenía 28.000 habitantes. O sea que en conjunto era lo que se llamaba el talón de acero. ¿Cómo está eso?
Y en cantidad muy disminuido, en fábricas muy concentradas, ya hay varias de las históricas que no existen más, Medco, Marathon, Bilber, queda Sindar y algo más. ¿Quién nos visita hoy, Marcos? Así, en líneas generales. Bueno, el CV es bastante completo y grande, pero bueno, Victorio Paulón, militante sindical que comienza su militancia a principios de la década del 70 en las Fuerzas Armadas Peronistas, estudió comunicación social, luego militó en Montoneros hasta fines del 72, trabajó en la fábrica Bilber de Villa Constitución, donde inició su militancia sindical. Fue uno de los integrantes del comité de lucha que condujo la huelga metalúrgica de Villa entre marzo y mayo del 75, fue detenido el 1 de mayo de ese año, ese día. Fue liberado el 21 de agosto del 81 bajo el régimen de libertad vigilada, luego fue al exilio en Francia, donde estaba su familia. Participa de la formación de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, de la que fue secretario gremial 2006-2010, autor en conjunto con otros expresos políticos del libro Del otro lado de la mirilla, Olvidos y Memorias de Expresos Políticos de Coronda, 1974-79. Actualmente se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CTA e integra la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS y declaró en varios juicios, entre ellos en la causa Díaz-Besone y en la FECET 2. Y la FECET 3 no se inicia ahora, ¿no? Hubo una postergación. Está demorada, sí. Está demorada. Han echado al abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, Santiaguito Veracertúa. ¿Lo echaron a Santiago? Sí, anteayer, una locura. Y bueno, Díaz Besone falleció el otro día también. Sí, y bueno, en esta etapa para mí la militancia de derechos humanos es mi actividad principal, porque tiene que ver con la memoria, no tiene que ver con una historia de hace 40 años. No me quiero ir del Pichi, que de paso, bueno, no está atravesando un problema de salud, por eso no está acá, digamos, ¿no? Yo recuerdo aquel 91, cuando ustedes invitaron a Lorenzo Miguel, ¿no? Claro. Fue una cosa... Fue una pelea muy larga. Tremenda. Asindar tenía 2.300 trabajadores y quería bajarlo a 1.300. Era la época de la reconversión industrial, fue el periodo en que las grandes fábricas industriales del cordón redujeron un 30% las plantillas para aumentar en la misma proporción la productividad, sin demasiada inversión tecnológica. Y esa fue la etapa de la resistencia. Empezó en enero y terminamos en julio, con la carpa enfrente de la jefatura, la carpa en la entrada de Asindar, donde iban toda la familia de los trabajadores a comer todos los días, aquellos festivales extraordinarios con Víctor Heredia, con Tarragó Ross. León no sé si estuvo. León Gieco estuvo una vez también. Pero ya fue una lucha de otro tipo, digamos. Estaba muy presente el tema de la defensa de la democracia y la defensa de los puestos de trabajo. ¿Cómo fue la llegada de Lorenzo? Nosotros desde el primer día pedimos una reunión, nos recibió Lorenzo y Guerrero, que era el adjunto, y le dijimos, mirá, Lorenzo, más allá de las diferencias que tenemos, estos tipos vienen por el convenio colectivo, que era lo que efectivamente se planteaba en ese momento y hoy se vuelve a plantear, que hay que firmar convenios colectivos a la baja, resignando conquistas, digamos. Y lo entendió y nos puso un abogado de la UON Central que nos asesoró, nos acompañó en todas las audiencias. Nosotros decidimos no tomar la fábrica, decidimos recorrer todo el camino, primero del Ministerio de Trabajo. La provincia y la nación decretaron conciliación obligatoria, Asindar no lo acató. A esa altura teníamos 400 suspendidos y unos 15 despedidos. Hicimos una asamblea con la gente que trabajaba adentro, el tejido, y del lado de afuera los despedidos. Y de conjunto resolvimos que como Asindar no acataba la conciliación, nosotros no cubríamos ningún puesto de un compañero despedido. Y bueno, y después se lo bancó la gente, porque el jefe venía y lo mandaba, bueno, andá a hacer tal cosa, no, yo no voy. No hubo una sola claudicación, llegaron así a despedir 900 y pico compañeros hasta que vieron que no daba para más, fueron al lockout. Cuando fueron al lockout, ahí yo dije ganamos el conflicto, porque nosotros habíamos mantenido la legalidad a rajatabla y Asindar había, bueno, se plantea el lockout ahí 15 a 20 días más
Y llegamos a un acuerdo, reincorporación de todos, apertura de retiro voluntario. Se iba no la gente que quería cinta, sino los trabajadores que tenían algún oficio o capacidad para reinsertarse en otro lugar. Y cuando cerramos el acuerdo le pedimos a Lorenzo que venga como secretario general, y fue la única vez en esos años que Lorenzo presidió una asamblea de cerca de 5.000 compañeros. Votamos el acuerdo, creo que hubo 4 o 5 votos en contra, y bueno, y ese fue el... Y a pesar de eso, las diferencias políticas subsistieron. Claro. Y en el 2000 nos expulsa Pichi, a mí y un par de compañeros más por estar en la CTA. Y vamos, la UOM venía muy mal, en una crisis terminal, en convocatoria de acreedores, se habían agrupado las seccionales del interior y planteábamos la federalización de la Unión, o sea que los recursos volvieran a las seccionales. Y bueno, en ese contexto... Al Pichi el corazón le juega una mala pasada. Claro, en ese contexto nos expulsan, vamos al Congreso de Mar del Plata, cuando nos dan el último día el derecho a defendernos. Habla Pichi primero, muy emocionado, después habla un poquito el otro compañero y cierro yo. Y cuando termino le digo a Lorenzo, tenga en cuenta que si hemos convivido durante este tiempo, a pesar de todas las diferencias que tuvimos en la historia, hemos podido convivir, es porque cuando nos volvimos a encontrar, usted y nosotros, nos veníamos rascando las pulgas de las cárceles de la dictadura. Y lloró, se le cayeron las lágrimas al viejo. Y yo me retiraba y viene Brunelli y dice, no, vení boludo, vení que no los van a expulsar. Y yo ahí ya, viste. Y bueno, y un pibe creo que era de Vicente López, dice, bueno, los que me dieron la moción para que leyera antes ahora me dicen que la tengo que levantar, yo no sé cómo se hace. Y bueno, y ahí terminó. Y salgo y había unos compañeros de la CTA, entre ellos la vasca Iturraspe, que después fue diputada nacional, que era una compañera que también venía de la militancia de los 70. Estaba ahí y me dice, vení que Pichi está mal. Y voy, llego y estaba, me duele el pecho, yo tengo un infarto. Lo cargamos en el auto y yo me acordé que el director médico nuestro siempre me decía que lo mejor que había en Mar del Plata era el hospital de la comunidad. Un lugar extraordinario. Y le digo, vamos allá. Lo que no me di cuenta es que estábamos en la otra punta de Mar del Plata, o sea que cruzar los badenes de todas las calles hasta llegar ahí, bueno, y yo lo veía Pichi cada vez más pálido. Tuvimos tanta suerte que cuando lo bajamos, en la guardia había un cardiólogo. Así que ya entró en paro. Lo paletearon, hicieron la... RCP. Sí, el RCP, y lo salvó. Ahora, yo creo que en algún momento, para mí hubo un problema de irrigación cerebral o algo, porque bueno, después se recuperó y demás, y era muy raro en Pichi. Me empezó a plantear que ya está, no quiero saber más nada, con la UON ya está. Bueno. Pero lo más cómico, que a la hora más o menos todos los secretarios generales que habían estado intentando la expulsión nuestra, aparecen en el coso a ver cómo estaba el Pichi y lloraban. O sea, la cosa de códigos de familia, ¿viste? Muy... Y ahí yo descubrí también que en esa vieja dirigencia sindical había códigos, había principios diferentes, que uno no aceptaba, pero que también... Que también tenían sus formas, sus valores y que la otra dirigencia sindical, que es la del sindicalismo empresario, es otra cosa que surgió en los 90. Que todavía hay muchos de esos viejos dirigentes que siguen respetando códigos. La importancia, del poder sindical. Sí. Por eso me parece... Tenemos que ir a un corte, no nos queda otra. Bueno, un cortecito. Y ya volvemos con Victorio Pablón. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería.
Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería, turnos al 153 75 03 47, La Prida 563, timbre 1. Bueno, y seguimos. ¿Quién es Victorio Paulón? No sé, pues contame. A ver, yo siento que soy alguien que recorrí muchas etapas de la historia de nuestro país, muchos momentos históricos, soy un privilegiado y siento la necesidad de transmitir, de hablar mucho de nuestra generación, de nuestra historia, que soy muy afectivo, guardo muchos recuerdos de mucho cariño de gente que conocí y que ya no está. Y un convencido que la defensa de la democracia y de los derechos humanos es la cuestión central de lo que uno puede hacer para adelante, digamos. Para nosotros el futuro ya no es un problema porque es cortito, y tratar de vivirlo de la forma más útil posible. Y con respecto a eso no lo pudimos desarrollar porque hablamos solo del conflicto sindical. Villa Constitución fue la bisagra donde se pegó la responsabilidad empresaria con la dictadura militar. O sea, lo de Martínez de Hoz, todo eso. Por eso estamos empeñados en la causa que hemos iniciado acá, sobre el Villazo, la reparación de las víctimas. ¿Viven todavía los protagonistas? Algunos viven, pero como son delitos de lesa humanidad que no prescriben, claro. Algún día los que hoy son los dueños de Hacienda tendrán que indemnizar a los familiares de las víctimas por todo el daño que han hecho, que es muchísimo. No solamente los 30 y pico de muertos, los miles de despedidos, mal indemnizados, los que formaron parte de las listas negras que nunca más pudieron conseguir tener un trabajo formal. Entonces me parece que así como los genocidas condenados son una señal para las nuevas generaciones de policías, de militares, de marinos, de que hay algo que no se puede hacer en la vida, falta el castigo a los responsables económicos. Tienen que entender que la riqueza se hace de otra manera, no apropiándose por asalto de un país, tomando la economía, concentrando como concentraron. Mirá, María, había 35 firmas siderúrgicas en el 76, cuando terminó la dictadura quedaban 3. Se las habían comido y cuando vos recorres las historias de los casos más emblemáticos, siderúrgica Grassi, que terminó en manos de Hacienda, bueno, el padre del jefe del gobierno porteño, Rodríguez Larreta, fue secuestrado por la dictadura porque era un grupo empresario que habían comprado el banco de Hurlingham, en un momento de todo el revuelo que había en la crisis de la dictadura, le aplican la ley de subversión económica
Y ese grupo estaba ligado a Siderúrgica Grassi. Es decir, hay muchas cuentas pendientes de las que hay que dar cuenta. Y yo creo que esta es la forma en que se consolida la democracia, estableciendo los límites. Y en eso el movimiento obrero tiene un papel muy importante que cumplir. Y estas nuevas generaciones de dirigentes que están surgiendo ahora, poder dotarlos de ese conocimiento, de esa experiencia, de esa historia directa, que es como uno aprendió, porque uno también se hizo sindicalista cuando un compañero más viejo te enseñaba el oficio, con el oficio te enseñaba quién era el capataz, quién era el patrón, quién era el delegado. En fábrica, ¿verdad? ¿Cómo? Trabajaban en fábrica, además. ¿Sí? Claro, era del sindicalismo que trabajaba en fábrica. Sí, claro. Sí. Sí, sí. Victorio, dos cosas de síntesis. Por un lado, ¿qué sentiste cuando el día que supiste que recuperabas la libertad? Fue muy extraño, porque bueno, salimos en plena dictadura, me abrieron el portón, me dieron la plata, porque en la cárcel vos tenés una cuenta, no tenés plata encima. Y no conocía ningún billete, porque los que había en el 81 había habido tanta inflación desde el 75 que... Así que llegar con dos compañeros más, Cuy Díaz, que era de Venado, y un compañero metalúrgico, Rosario. Llegar a la terminal y decirle a una mujer, no sé ¿cómo si pago el boleto? Me dice, ponga un verde, ponga un marrón. Y la última pregunta. Mirándolo a los ojos a tus hijos, cuando dice, papá, ¿qué hiciste en tu vida? ¿Qué le decís? Peleé por mantener una línea de conducta, nunca trabajé para enriquecerme y para darles a ellos las herramientas para que se realicen. Lo logré, sí, la historia lo dirá, pero la satisfacción de verlos a mis dos hijos y a mis tres nietos los domingos alrededor de la mesa, digo, a mí me cuesta hablar de esto porque me siento un privilegiado. Como digo siempre, por la calidad y la calidez de nuestro entrevistado, sé que a usted le ha gustado nuestro programa, así que lo esperamos el próximo domingo aquí por Somos Rosario a partir de las 18:30. Muchas gracias. Gracias.